Para el punto 6.3.2.3, práctica de laboratorio, configuración de un router como cliente PPP sobre Ethernet para la conectividad DSL. Bien, para esto Cisco nos prepara el siguiente PDF. Ya por lo que vemos, no vemos ninguna topología con Packet Tracer. Por lo general, cuando vemos esto es porque ese simulador no soporta lo que vamos a hacer. Ahora, ustedes dirán, sí, pero es que hemos hecho laboratorios anteriores y yo también los pude hacer en Packet Tracer. Sí, es totalmente válido. Entonces, vamos a colocar otra opción. Cuando vemos este tipo de imágenes o de topologías, una de dos. Uno es que Cisco lo quiere que hagamos en los laboratorios reales, con equipos reales de la academia. Y segundo es que el simulador de Packet Tracer, que es el que viene asociado a esta parte del CCNA, no lo soporta. Entonces vamos a tomar esas dos opciones. Ahora, un poco de la topología, la tabla de direccionamiento. Vamos a hablar de un CUTS, que me imagino que son las abreviaciones de un custom, lo cual significa un cliente, y nuestro proveedor de servicio. La Giga 01 va conectada a un switch, el cual es obtenida mediante PPP de forma automática, la máscara de su red y también el gateway predeterminado. La dirección IP de la interfaz Giga 01 aquí nos dice que no es aplicable. Lo ideal es que nosotros únicamente configuramos el cliente, pero como es un laboratorio que vamos a hacer, posiblemente nos piden también configurar el proveedor de servicio. Un poco de los objetivos en la parte 1, que es armar la red, en la parte 2 configurar el router ISP y en la parte 3 configurar el router cliente. Entonces si nos va a tocar utilizar los dos routers. Bueno, por lo general un poco de teoría nos dice que los ISP utilizan el protocolo punto a punto para Ethernet o sobre Ethernet en los enlaces DSL de un cliente. Bueno, se leen un poco esta parte, ya es la teoría que hemos visto anteriormente. Los recursos, dos routers Cisco 1941, dos switches 2960, cables de consola para configurar y cable de Ethernet que se muestran en la topología. Bueno, esta parte 1 la vamos a omitir. Ya ustedes, por ejemplo, ya son muy hábiles porque a lo largo de quizás todo estos tres currículos, lo que es currículo 1, currículo 2 y currículo 3, y parte ya la mitad de ya vamos en el capítulo número 6, hemos hecho laboratorios y nos piden lo mismo. Así que ustedes ya deben de saber desactivar una búsqueda DNS, cifre todas las contraseñas de texto no cifrado, crear el mensaje del día con el comando mock. Entonces esta parte la vamos a omitir. En la parte 2, que es configurar el router ISP, vamos a utilizar o les voy a demostrar por qué Packet Tracer no soporta. Este laboratorio es prácticamente un copy page de lo que vamos a estar realizando. Y por lo menos lo que es este comando sí sabemos de que lo soporta Packet Tracer. Con esto es que hacíamos PPP para la autenticación. Tocaría revisar si soporta las interfaces virtual, template, lo que son las plantillas. Pero vamos a escoger este comando que se ve raro y vamos a ver si él lo soporta. Vamos a copiarlo aquí. Vemos de que independiente del router donde estemos, él lo debe de admitir. Estamos en el modo de configuración global. Entonces aquí tenemos el Packet Tracer. Vamos a escoger un 1941 como nos dice la teoría. Aquí se está descomprimiendo la imagen. Bien, ahí lo vemos mejor. Vamos a decirle que no. Está en el modo de configuración global.
y vemos que no lo soporta. Ahora veamos si, por ejemplo, solamente este comando VBA Group lo permite. El modo de configuración global vemos de que no lo permite. Entonces, esa es una de las razones por eso que este comando, perdón, que este simulador no nos va a servir para este laboratorio. Entonces vamos a cerrarlo aquí. Decimos que sí. Bueno, aquí era guardar, le decimos que no. Y bueno, ahora nos vamos a apoyar en uno que ya conocemos. Inclusive los que siguen mi canal a través de este medio saben de que ya monté a petición de ustedes un video de cómo podemos descargarlo y cómo podemos instalar el GNS3 y cómo podemos empezar a trabajarlo. Entonces, aquellos que me quieren seguir, vamos a abrir ese emulador y vamos a trabajar con GNS3. Vamos a partir desde acá, desde la topología. Bien, entonces vamos a armar la red con el GNS3. Aquí lo tenemos. Vamos a utilizar estos routers, los 2691, como el que tenemos aquí y otro que tenemos acá. Luego la topología nos está indicando dos switches. Estos switches ya sí vienen predeterminados en este simulador. Entonces son switches Ethernet y este que tenemos acá. Bien, ya no necesitamos esto, así que podemos quitarlo. En caso tal de que necesiten otro dispositivo, simplemente le dan aquí y él sale los dispositivos que necesite. Bien, vemos que Giga 01, Giga 01, igual dependiendo de la tarjeta de red que tenga el simulador, esto va a cambiar. Pero sí podemos utilizar las interfaces FA05 y FA03 para comunicarme entre los dispositivos. Eso sí lo podemos hacer en el emulador. Por ejemplo, vamos a utilizar, no son puertos Giga, pero son fajas Ethernet. Vamos a utilizar los FA01 y los vamos a conectar al puerto 5. Lo mismo va a suceder aquí al puerto 5. Ahora, la pregunta es del 3 al 3. Listo. Ahora, como ustedes o como ya hemos visto, también recuerden cuando veíamos todo ese currículo número 3 que hacía referencia a, bueno, el currículo número 3 y el currículo número 2 que hacen referencia a los switches. Recuerden que hablamos de BTP, hablamos de CTP, hablamos de enlaces troncales y es fundamental. ¿Qué sucede? De que para nosotros poder tener conectividad, porque muy seguramente si lo hacemos así como está, me refiero a qué me refiero, a que si yo le doy aquí en configure al switch, yo le doy aquí él me está diciendo de que el puerto 3 está en modo acceso, obviamente con la VLAN por default, que es la VLAN 1. Recuerden de que para que por lo menos esa VLAN pase de este extremo a este extremo debe estar en troncal. Eso es básico de los switches. Eso ya lo sabemos. Entonces vamos a trabajar en la misma VLAN, que es la VLAN 1, para este tipo. Bueno, aquí no nos permite, pero sí podemos colocarle el nombre. Recuerden como se los enseñé en esa guía US 1 y aquí que sería nuestro ISP. Eso lo enseñé yo en cuando expliqué cómo descargábamos, configurábamos y poníamos en marcha lo que es el emulador de GNS3. Bien, entonces vamos a hacer eso para que no tengamos ningún problema. Aquí le damos en configure, aquí le decimos cuál es el puerto que vamos a traer en la VLAN 1 y vamos a trabajar en la encapsulación de OT1Q.
Ya todos deben de saber eso. Le damos aquí en Apply. Bueno, aquí vamos a darle OK. Vamos a ver si tomó el cambio. Vemos de que no lo tomó. Bueno, no sé por qué no lo está aplicando aquí. Vamos a hacerlo acá. Puerto 3. No lo está tomando en realidad. Son los puertos 3. Veamos si le quitamos. Si le quitamos esto, no nos permite. Bueno, creo que había que darle adicionar. OK, sí, era adicionar, apply y OK. Si no lo va a permitir, vamos a hacerlo conectado como estaba. Faltaba que yo le diera el adicionar. Puerto 3. En modo troncal, le damos a adicionar. Ahora sí, apply y OK. Listo. Entonces ya la VLAN 1 va a pasar de este switch hacia este switch sin ningún percance. Bien, vamos a activar, vamos a darle arrancar a este switch y este switch también, perdón, a estos dos dispositivos de capa 3 como son router. Obviamente que se va a ver comprometido tanto la memoria como el procesador del computador que se esté ejecutando estos dos dispositivos. Recuerden de que esto trata de emular un router real. Entonces si le damos doble clic, aquí vemos de que esto es lo que en realidad nos va a aparecer en un emulador real. Bien, ahí está R1. Vamos a colocarle el nombre. Así. Y vamos a R2, que sería nuestro ISP. Listo. OK, entonces pasemos hacia nuestro PDF para ver qué es lo que nos están pidiendo. Listo. OK, en la parte 2 lo primero que vamos a hacer es utilizar o configurar el router ISP. Nos dice que vamos a configurar con los parámetros de PPPoE para la conexión desde el router COS1. Bueno, aquí nos dice de que muchos de los comandos de la configuración de PPP sobre Ethernet del router ISP siguen el ámbito de este curso. Sin embargo, son necesarios para completar la práctica de laboratorio. Podemos copiar y pegar en el router ISP en la petición de entrada del modo de configuración global. Bueno, por lo menos vamos a crear el nombre de usuario CUS en la base de datos local y la contraseña Cisco PPPoE. Este comando ya lo conocemos. Entonces vamos a hacer, les dije que esto prácticamente era un copy paste lo que vamos a hacer en este laboratorio, pero bueno, es bueno que sepamos cómo por lo menos los ISP utilizan este tipo de tecnologías para sus abonados a través de tecnología DSL. Bien, crear el conjunto de direcciones que se asigna a los clientes. Entonces, este comando en especial, recuerden de que, bueno, aquí no lo dice, una de las ventajas es que podríamos tener aquí, admite la asignación de información de direcciones IP a un dispositivo de extremo remoto a un enlace PPP. No vamos a hablar de DHCP porque en realidad esto no va a utilizar DHCP.
más adelante vamos a ver, por ejemplo, si somos exitosos, este protocolo IPCP, que ustedes lo deben de conocer cuando veamos esos dos protocolos que utiliza PPP, como lo son LSP y los NSP. Recuerden que el LSP es el encargado de establecer esa conexión entre la capa física y, por así decirlo, esa capa de NSP. Él utiliza o se puede ubicar en el modelo ISO-OSI en el como 1.5, mientras que NSP ya es el encargado de entablar esa comunicación entre los protocolos de capa superior, como lo son la capa de red, como lo es IP, IPX, AppleTalk, en fin, y IPv4, IPv6, en fin, toda esa teoría ustedes la deben de saber porque ya le dedicamos un capítulo completo a ello. Entonces, de allí ese pool, que es el que me va a entregar, en este caso, estas 10 direcciones, obviamente para 10 clientes, y esto es algo muy resumido porque imagínense cuántos abonados no tiene un ISP que maneje DSL. Entonces, esto es lo que vamos a estar copiando. Vemos de que sí admite este comando. Bueno, luego nos dice que vamos a crear una plantilla virtual, esto de Virtual Template, y vamos a asociarla a una dirección IP en la interfaz Giga 01. Recuerden de que esta Virtual Template es una interfaz virtual. Bien, es lo que vamos a hacer. Vamos a asignársela hacia aquí, nos dice a la interfaz Giga 01 asociada a la plantilla virtual al conjunto de direcciones. Vamos a configurar el chat para autenticar a los clientes. Bueno, aquí IP address le vamos a decir que es la 10.0.0.254 con una máscara de 24, si no estoy mal. Aquí lo tenemos, sí. Recuerden el tamaño de la MTU para que pueda utilizar, esto lo vimos en la teoría anterior, para que pueda existir esa transformación entre PPP y, bueno, PPP sobre Ethernet. Entonces MTU 1492. Luego aquí, como les digo, este tipo de comandos, o como dice aquí al principio, excede el ámbito de lo que vimos aquí. Aquí solamente vimos la configuración que viene a continuación, que es sobre el cliente. Esto ya lo hace un proveedor de servicio. Pero si aplicamos un poco la lógica, vemos de que este es el pool de que va a estar asociado. O sea, dentro de la interfaz virtual, en este caso, dentro de la plantilla virtual, vamos a decirle cuál va a ser el pool asociado, y ese es el que va a estar entregando ese direccionamiento. Ahora viene la parte de la autenticación. Bueno, aquí vamos a utilizar el calling. Sin embargo, este tipo de comando lo estuve revisando en el Packet Tracer y no lo permite, así que tampoco nos debería permitir este tipo de autenticación. Bueno, nos piden salir de ese modo de la interfaz, y vemos que, recuerden cuando veíamos el Packet Tracer, que buscamos el comando BBA, vemos que aquí sí lo permite. Entonces, una vez más, GNS3 para aquellas configuraciones mucho más avanzadas deja regado al Packet Tracer. Como lo dije cuando trabajaba con este emulador,
en ese video, en ese tutorial, que aunque los dos sean un software, ese software de Packet Tracer es muy predecible. Ya supongamos que nosotros subimos una interfaz y bueno, nos salió de que subió la interfaz en sí. Pero cuando subimos una interfaz aquí, como él trata de emular un equipo real, siempre se toma su tiempo. Entonces, tiene todas las propiedades del iOS. Cuando cargamos el iOS, en este caso, en este emulador, entonces veamos toda la cantidad de comandos que nos va a permitir hacer en el modo de configuración global. Pero bueno, esto ya ustedes tendrán tiempo de revisarlo. Ahora lo que vamos a ver es el comando que podemos insertar en ese proveedor de servicio. Este que tenemos aquí. Luego vamos a habilitar ese grupo. Bueno, veamos qué sucede aquí. Estamos dentro BBA. Bueno, agarré el comando que no era el Virtual Play 1, asociándolo a la interfaz virtual. Y luego le decimos salir. Ahora vamos a ir a la interfaz física para asociar ese grupo. Recuerden que la interfaz FA01. Y ahora sí le damos PPP OE Enable. Le damos PP OE Client. Le decimos 1. Este sí. Recuerden cuando lo veíamos, bueno, aunque aquí lo que veíamos era netamente del cliente, no shutdown. Era lo que les decía, el Packet Tracer uno le da no shutdown y él por software sube la interfaz enseguida. Aquí se demoró un poco y vemos el resultado. Bien, entonces ya hemos terminado un poco lo que es el ISP. Bien, vamos a la parte 3, que es configurar el router CUS1, que esto ya si hemos visto parte de la configuración en todo el material de este capítulo. Así que si solamente están buscando el laboratorio, les recomiendo que vayan al capítulo donde se explica todo este tipo de configuraciones. Bueno, literal A, vamos a configurar la interfaz Giga01 para la conectividad PPP sobre Ethernet. Vamos a entrar a la interfaz Giga01. Acá, bueno, esto es ISP. Vamos a trabajar ahora con Custom. Vamos a entrar a la interfaz FA1. Le vamos a habilitar. Vamos a tenerla aquí. Así. Vamos a habilitar PPP sobre Ethernet. Bueno, aquí faltó client. Miren que es lo mismo que emitimos en el ISP. Luego lo que nos dice es que vamos a asociar esa interfaz a una interfaz de marcador. Recuerden que en inglés dialer, el que tenemos aquí, y también es una interfaz virtual. Interfaz 1.
Vamos a cuadrar la unidad máxima de transferencia, el MTU, 1492. Luego la encapsulación, que va a ser PPP. Vamos a asociarlo al pool 1, PPP Authentication, Chap Calling. Bueno, esto aquí nos dice de que vamos a crear un nombre de usuario y una contraseña, que es lo que era la parte 2. Recuerden la autenticación. Entonces podemos ir aquí, vamos a copiar y pegar esta parte. Luego entramos a la interfaz, así que no se preocupe. Vamos a seguir, ahora sí, quedamos por aquí. Cisco. Le damos S. Bien, ya lo que nos queda es crear una ruta que todo lo que no conozca envíeselo hacia la interfaz Dialer 1. Bien, entonces ya vamos a emitir este comando. Todavía no va a funcionar porque si le damos do show IP interface brief, vemos de que administrativamente se encuentra bajo esta interfaz, o sea que no tiene comunicación con ese switch. Entonces vamos a emitir este comando, aunque se nos va a ver afectado un poco. Bueno, estos son los resultados. Se nos va a ver afectado un poco el rendimiento del PC, el cual estoy ejecutando este packet tracer. Igual no lo voy a emitir, simplemente voy a alzar la interfaz y la idea es que podamos obtener un direccionamiento IP de forma estática a través de nuestro ISP. Vamos a entrar a la interfaz física y le damos no shoot. Veamos si obtenemos esos resultados que son deseados. Ahí por lo menos ya está arriba la interfaz. Ya aquí nos debe de aparecer app. Listo, era lo que les decía aquí. Esperemos a que funcione la autenticación CHAP y logramos obtener una dirección IP. Bueno, todavía no tenemos dirección IP. Ya la interfaz se encuentra arriba. Recuerden que estas son interfaces virtuales. Bien, entonces vemos que finalmente obtuvo un direccionamiento IP. Vemos que aquí no me dice DHCP, aquí lo que me dice es IPCP. Vemos que lo que nos está pidiendo acá el emulador, bueno, aquí, mediante qué método se obtuvo la dirección IP. Entonces aquí no pueden colocar DHCP, aquí tienen que colocar IPCP. Ese es el método. Bueno, emita el comando show IP row. Nos dice que todo lo que no conozca envíala a la interfaz Dialer 1.
el comando show pvpos section. Aquí nos dice que se encuentran activas. Bueno, ahora lo que nos dicen es que si podemos hacer ping hacia el gateway. Recuerden la interfaz que configuramos en el ISP. Y vemos que es exitoso el ping. Bueno, reflexión: ¿por qué los ISP que utilizan DSL usan principalmente PPP sobre Ethernet con sus clientes? Ya en la teoría que hemos visto, sabemos que es importante porque utiliza CHAP como autenticación. Ahí podemos validar si algún cliente no ha cancelado y no le damos la autenticación. Obviamente, si no hay autenticación no hay servicio. Eso es uno de los beneficios. Recuerden de que también podemos obtener un IP pública de forma dinámica a través del protocolo IPCP. Ahora, yo quiero que, porque lo que hicimos aquí es algo muy sencillo. Lo que hicimos aquí fue simplemente copiar y pegar todo el laboratorio que aquí nos muestra. Le hago una pregunta a usted. Yo no sé ustedes, pero yo no trago entero. ¿Qué significa esto? En Colombia, cuando decimos esto de que no trago entero, es que no me conformo, en este caso, simplemente con copiar y pegar. Al partner de Cisco al cual pertenezco, existen muchas dependencias. Me refiero a que hay un especialista por cada dependencia. Cuando hay un cliente y por lo menos ese cliente es nuevo, hay que hacer un diseño de la red, seña de direccionamiento, todo lo correspondiente en enrutamiento, en switching. De esa parte me encargo yo. Si el cliente también quiere el servicio de telefonía, ya hay un compañero, un ingeniero especialista en telefonía, y él es el que monta todas las partes del call manager, los Cisco Presence, si compraron el licenciamiento para el software de colaboración como lo es Cisco Jabber. En fin, toda esa parte de telefonía se encarga él, toda la parte de seguridad también hay un ingeniero, los diferentes firewalls, en fin. Hacemos todo un equipo de especialistas que hacemos parte del partner y cada quien nos estamos centrando en cierta o en algo específico de esa solución al cual queremos llegar. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque ustedes muy seguramente se van a ir acoplando si salen a laborar en una empresa que trabaja mucho con tecnología o con un proveedor de servicio, y obviamente volverse especialista en algo abarca estudiar mucho. Con esto vuelvo y les digo, cuando expliqué en la parte de las certificaciones, de que no es malo de que ustedes tengan varias certificaciones, pero como lo dije en su momento, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. eh, con esto no los estoy limitando a que hagan una y se especialicen en eso, no. Es simplemente que es mucha información que se maneja ahí. Adicional está la familia. Adicional, si tienen esposa o si tienen hijos, eso consume tiempo también. Y no se vayan a sentir frustrados. No es que yo quiero tener 10 certificaciones diferentes o algo. No. Sean especialistas o hagan algo, pero háganlo bien. Esa es un poco de la reflexión que les quiero dar con esto. Volvamos un poco a la idea principal de que si yo no soy muy hábil, en este caso en telefonía o en la tecnología DSL, aquí Cisco es muy claro y nos dice de que muchos de los comandos que vamos a utilizar en ese ISP exceden el ámbito de este curso.
es más avanzado esta parte. Quizás en el CCNA Voice ya se maneje mucho toda esta parte, por ejemplo los virtual template, los, en especial este comando, el BBA Group, pero no quiere decir de que nosotros por lo menos no sepamos algo sobre esto. Ahora, redondeando un poco lo que a donde quiero llegar es que vamos a tratar de investigar quizás todos los laboratorios que yo realizo a ustedes los hago sin previo aviso. Esto quiere decir de que aquí no hay nada predeterminado. En algunos me he equivocado. eh, pero bueno, como sabemos o como sé toda la rutina de qué es lo que hace este comando, eh, por qué no sube la interfaz, qué puede estar sucediendo en vivo, porque esto no hay nada, como les digo, no tengo nada predeterminado cuando realizo estos videos que les monto a ustedes. Salgo o realizo la solución y les digo qué es lo que puede estar sucediendo. Lo mismo voy a hacer con esto, porque en realidad, por ejemplo, este comando a ciencia cierta no sé qué es lo que hace. Entonces, vamos a buscar en internet qué es lo que hace este comando. Ojalá lo encontremos. Y eso nos va a hacer una buena práctica para ser unos buenos ingenieros, de que no solamente es que debemos de saber los 10.000 comandos que me trae un router, sino saber buscar la solución específica a la cual nos está planteando ese problema. Todos los días salen problemas nuevos, todos los días hay soluciones nuevas y nosotros tenemos que ser competitivos con ese mercado. Nosotros como un partner, si llegan a trabajar en un partner de Cisco, no pueden decirle no al cliente. En realidad hay veces el cliente escuchó por ahí que eso se puede hacer. Muchas veces nosotros como partner también sabemos que si montamos un tag, bueno, si montamos un problema en un tag de Cisco, muy seguramente un especialista nos va a dar la solución, y por eso, porque yo no sé en el momento, no voy a decir al cliente que no voy a tomar su requerimiento y me voy a dejar de ganar ese dinero. Simplemente le decimos que sí, y nosotros como ingenieros debemos de saber solucionar y darle la mejor solución. Si nosotros no podemos, hay un, digamos, un recurso de segundo nivel que ya lo escala. Claro, deben de tener una cuenta con Cisco activa, por eso son unos partners, eh, donde ya dialogamos directamente con un ingeniero especialista en el problema que se nos planteó con ese cliente, y él nos tiene que hallar alguna solución. Ya él tendrá un nivel más alto si no puede con aquellos que desarrollan todas estas aplicaciones. En fin, la idea es que siempre tengamos una solución, que existe ese canal de comunicación, y créanme jóvenes que no están solos en esto. Yo personalmente hay problemas que se me han presentado, y con todas estas soluciones que nos da Cisco no me siento solo. De pronto tengamos un lazo de espera con ese cliente, y bueno, la idea es que siempre resolvamos todas las inquietudes.
Bien, entonces veamos acá, nos dice links múltiples mediante una plantilla virtual en dos interfaces seriales. Encontré ya la palabra clave, como lo es la plantilla virtual. Bueno, tratemos de buscar esa palabra clave. Aquí nos da el diagrama de red Virtual Template, aquí lo tenemos. Estuvimos tocando un poco, aunque no hicimos, pero sí estuvimos tocando un poco de teoría esto de multilink para PPP. Recuerden el capítulo de PPP. Entonces, es allí una de las soluciones que da Cisco para este tipo de topologías en caso tal de que se les presente, donde pueden encontrar esta parte. Bueno, este montecito es este router y Gotela es el otro router. Esta es la configuración. Bueno, aquí nos dice que se aplica la interfaz virtual a el bundle de multilink. El bundle, digamos, es este término lo utilicé mucho cuando veíamos lo que es Ethernet Channel, cuando hacíamos un bundle o la unión de varios puertos, por decirlo, un bundle de 8 puertos. Sabemos de que utilizamos esos 8 puertos para utilizar un Ethernet Channel. Lo mismo se puede aplicar aquí. Esto es un bundle de multilink. Bien, veamos un poco. Aquí nos dice la interfaz virtual es una interfaz lógica que se crea para crear acceso virtual, interfaces dinámicamente, y se aplican en las interfaces físicas seriales. Bueno, en este caso, porque es serial, bueno, aquí podemos ver que sabemos de que por lo menos ya es una interfaz virtual. Veamos acá que encontramos: proporcionar soportes del límite de sesión. Aunque digamos no nos diga o no encontramos esa palabra clave, no quiere decir de que no esté de pronto explicada la característica que estemos buscando. Por lo menos aquí vemos que dice PPPP sobre Ethernet. Veamos un poco. Bueno, aquí creo que matamos dos pájaros mismo tiro. Encontramos, o por lo menos nos van a explicar qué es BBA Group. Bueno, aquí creo, vieron de que por lo menos intentamos buscar algo y ya vamos a averiguar qué es esto de BBA Group. Entonces, no todo es tan malo como, bueno, BBA Group. Aquí nos dice configure a un grupo BBA que se utilizará para establecer las sesiones de punto a punto sobre Ethernet e ingresar el modo de configuración. El modo BBA nos dice un nombre que identifica el grupo agregado de banda ancha BBA. Usted puede tener los grupos múltiples BBA y un global, el cual perfil de PPP o E, que sirve como el perfil predeterminado para cualquier puerto, interfaz Giga Ethernet o una VLAN que no se haya asignado un perfil especificado de PPoE. Ahora, listo, ya por lo menos sabemos para qué se utiliza, para configurar un grupo BBA que se utiliza para establecer sesiones PPPoE. Ahora, yo al antico, más arribita, vi esto de sesiones PPoE. Tratemos de entender toda la solución que nos presentó Cisco en ese examen. Aquí veo, aquí uno dice ejemplo, un número máximo de sesiones, especificar el número máximo, ejemplo de configuración. Aquí nos dice soporta el límite de sesiones. Vamos a ir bajando. Bueno, ventajas de proporcionar soportes del límite de sesión. Las características del límite de sesión para PPPoE evita que el router use demasiada memoria para el acceso virtual limitado al número de sesiones PPPoE que puedan ser creadas en un router o en todas las interfaces Ethernet y interfaces secundarias, así como interfaces ATM
e interfaces secundarias. Entonces ya vieron de lo que yo les estoy diciendo. O sea que no es solamente coger y copiar y pegar, salir a la ligera, sino entender qué es lo que estamos haciendo. Con este comando podemos, bueno, aquí creo que nos dicen otro, o podemos hacer ese límite de sesiones de PPP para que ese router, digamos que estos ingenieros diseñan tal punto que no se me consuma o no me vaya a ver afectado otros abonados que le podemos entregar ese direccionamiento a través del protocolo IPCP. Entonces ya vieron del por qué encontrar la raíz de las cosas, saber toda esta parte. No es solamente copiar y pegar, sino saber cómo se utiliza. Ahora, Virtual Play aquí nos dice especifica una plantilla virtual, será utilizada para reproducir las interfaces de acceso virtual para todos los puertos de PPP-oE que utilicen este perfil. Obviamente, por lo que hemos visto, a cada abonado o a cada cliente se le entrega una plantilla diferente. Entonces, bueno, este es opcional. Vemos de que podemos hacer un filtrado MAC en caso tal de que tengamos las MAC de ese modem que queremos hacer ese túnel. Entonces, filtrado, cosa de que no venga otro cliente que compre un router de esto en un centro de cómputo que sepa la configuración, digamos, un técnico que dice, ah, bueno, yo si quiero puedo tener internet gratis, porque yo trabajo en esa empresa y sé cómo se maneja. Ahora, si yo esa Mac la asocio a esa sesión, si del otro extremo se me soporta la Mac, digamos, la que yo aprendí, entonces es auténtico ese router que yo lo di desde mi empresa y no lo configuré o no lo compré en otro lado, ese tiene la autenticación. Ahora, no es que yo sepa mucho de esto, pero sí sé a lo largo de la experiencia que he tenido con un proveedor de servicio que asociamos la Mac de ese equipo que nosotros entregábamos para tener que el control y lo que les estaba diciendo, no que venga otro cliente o por tirársela de, como decimos en Colombia, de vivo o de avispado, de porque listo, yo sé de esta tecnología o de esta marca que estamos utilizando nosotros y puedo hacer esa configuración. Bien, ya les queda por parte de ustedes si desean eh, buscar más información sobre esto. Ahora, otro que me causó curiosidad, y es porque no es que lo utilicemos mucho, es en esta, bueno, aquí ya por lo menos sabemos un poco de esto, es este protocolo. Si bien lo mencionamos en ese capítulo, pero cómo se aprende o qué significa o cómo se hace, vamos a tratar de buscar algo a fondo sobre esto. Vamos a colocar aquí qué significa IPCP en redes. Coloquemos así. Bueno, aquí me fui a noticias. Vamos a colocar aquí en web. IPCP, sí. Bueno, Wikipedia es una enciclopedia muy... Vamos a colocar aquí y a tener acá. Veamos qué nos arroja. Aquí nos dice en redes de ordenadores. Bueno, esto es lo que significa Internet Protocol Control Protocol. Es un protocolo de control de red NSP. Entonces ya sabemos que lo utiliza NSP para configurar IP en un enlace PPP. IPCP no se puede usar hasta que no esté establecido el nivel de enlace, es decir, hasta que la fase de configuración de red se encuentre, o este tipo de negociaciones como lo son LSP. Bueno, un poco de la trama. Los campos de código pueden contener uno de los valores siguientes. Veamos un poco cómo funciona.
Bueno, aquí un ejemplo. Dice, imaginemos una conexión PPP en la que ya está establecido el nivel de enlace, es decir, ha finalizado la negociación del SP. Recuerden que esto hasta aquí es 1.5, él negocia todo con la capa 1 y se ha autenticado la estación, o sea que ya también NSP utilizó la autenticación. La estación empieza la negociación de capa de red mandando un configure request en los parámetros que se quiere configurar. Entonces aquí nos dice, vemos que como la estación no sabe la dirección IP, o sea este campo address, y por ello lo deja en blanco para que el servidor del otro extremo lo configure. Ese otro extremo es nuestro proveedor de servicio. Pide también direcciones de 2 servidores DNS y un servidor NetBIOS. Sugiere las direcciones de los servidores DNS probablemente porque conserva las direcciones anteriores. El servidor le contesta. Bueno, aquí nos dice que no hay un servidor NetBIOS, por lo tanto solamente utiliza DNS. Bueno, aquí pueden ver los códigos. En realidad estos códigos, esto es lo que entiende el lenguaje máquina. Obviamente esto es hexadecimal, pasa a binario después. Dependiendo de estos códigos, que es lo que nos podemos encontrar aquí, es la acción que va a tomar IPSP. Bueno, vamos por aquí. Dice, vamos por acá. El identificador ha cambiado. La respuesta del otro extremo tendrá también el nuevo valor del ID. Vemos de que ya tenemos los servidores DNS, los cuales quiero que me resuelvan. Y el servidor indica una dirección IP que la estación de mandato es incorrecta. Bueno, sugiere una nueva al poner el valor inválido. El dirección es un configure request. La estación está pidiendo asignación de direccionamiento IP. Bien, aquí vemos de que ya ese servidor envió un direccionamiento IP. Obviamente esta dirección es pública. Eso recuerden el RFC 1918 que habla sobre el direccionamiento privado. Lo que no está ahí, todo es público. Y hay unas que son experimentales, las clases E. Eso ya ustedes la deben de saber. El servidor acepta la configuración y ya ese equipo como tal ya tiene una IP pública. Aquí nos dice la negociación ha finalizado correctamente, la estación ya tiene configurado su nivel de red, por lo que ya puede empezar a mandar paquetes IP. Entonces, como les digo, vaya mucho más de lo que se queden del copy page, vaya mucho más de entender qué es lo que se hace. Ahora, alguien que esté estudiando CCNA Voice, o sea, alguien de CCNP Voice también, ya sabrá todo esto, pero como nosotros no somos especialistas en eso, nos toca investigar. Ahora, si alguien me pregunta sobre IPSP antes de hacer este video, bueno, ya yo tengo una base, no soy experto, no soy especialista, pero tengo una base de cómo obtiene ese direccionamiento IPSP, de que no es DHCP el que está utilizando. Ojo, esto ahí tiene que ser claro, no es DHCP, es IPCP, Internet Protocol Control Protocol. Bien, entonces espero que les sirva de algo esta parte. Una vez más les digo, no se queden simplemente con lo que les trae este laboratorio, que en realidad es un copy page, y yo sé que muchos de ustedes, con tal de que les funcione y que les dé una nota, dejan eso archivado y no tienen una referencia o no tienen una base. Como les digo, no aspiro a que ustedes, ni tanto mi persona como ustedes, sean especialistas, pero que sí sepan de dónde salen las cosas.